quería hacerle una pregunta antes de comenzar, que ustedes puedan pensar qué es lo más difícil que a ustedes les ha tocado hacer en su vida. Lo más difícil que les ha tocado hacer en su vida. Hay algunas cosas en mi propia vida que han sido muy difíciles. Les confieso que una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en toda mi vida, gracias, ha sido estudiar. Nunca he sido buen estudiante, lo reconozco. De hecho, algunos de los profesores míos están acá en el colegio, entonces ellos pueden corroborar que eso es cierto. Estudiar nunca ha sido fácil para mí. Hace años atrás saqué mi magíster en ministerio pastoral y eso ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida. De hecho, me acuerdo cuando me llegó mi primer libro, que era un libro así de grueso, era un libro rojo que contenía toda la historia de la iglesia cristiana en Estados Unidos. Yo tenía que escribir 2 ensayos en base a ese libro, y cuando me llegó ese libro, me acuerdo que estaba trabajando allá en la iglesia, me llegó ese libro y me di cuenta que no había ninguna forma de que humanamente yo pudiera hacer ese ensayo. De hecho, ni siquiera sabía escribir un ensayo. Con eso les digo todo. Tuve que aprender todo ese proceso. Y lo que hice fue agarrar ese libro y después de almorzar, empecé a caminar alrededor de la iglesia con ese libro en mi mano y empecé a orar desesperadamente. Señor, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, porque sin tu ayuda no hay ninguna forma de que yo pueda, primero, entender lo que dice este libro y segundo, poder escribir estos ensayos. ¿Por qué les digo eso? Porque hoy día me toca hacer algo muy difícil. Yo le decía a mi hermano hoy día, me preguntaba ¿de qué vas a predicar hoy día? Y dije, yo voy a predicar sobre Dios, voy a explicar a Dios en 30 minutos. Imposible. Entonces, quiero, de la misma forma en que yo me di vuelta a través de la iglesia con ese libro, orando, vamos a orar para que Dios nos ayude a poder, por lo menos hoy día, tener un destello, un entendimiento más profundo de quién es Él realmente. ¿Me acompañan en oración? Señor Jesús, queremos pedirte hoy día que tú puedas ayudarnos a través de tu palabra a poder entender quién es Dios. Dios es majestuoso, es grande, hemos tenido una relación contigo, pero yo quiero pedir hoy día, Señor Jesús, que podamos entender no con nuestras mentes, sino con nuestro espíritu y podamos tener una experiencia contigo hoy día, Señor. Oramos esto, Señor, queremos entender quién eres tú, queremos acercarnos más a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Entonces, estamos en una serie que se llama Doctrina. Doctrina. Y el subtítulo de esta serie, Doctrina, es Lo que creemos y por qué. Lo que creemos y por qué. Y toda esta serie se cimenta sobre la base de este siguiente texto, que es 1 de Pedro 3:15, que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, el objetivo de esta serie es que nosotros podamos saber, primero, qué es lo que creemos, segundo, por qué lo creemos, y tercero, cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Si alguien nos pregunta qué es lo que creemos, podemos decir qué es lo que creemos, pero por qué lo creemos. Es por eso que tenemos esta serie, para poder responder cuando la gente nos pregunta y nosotros también poder entender. La semana pasada comenzábamos toda esta serie con la Biblia. Comenzábamos con la Biblia. ¿Por qué comenzábamos con la Biblia? Porque de la Biblia se desprende toda esta serie. Todo lo que vamos a hablar en la siguiente semana se desprende de la Biblia. Entonces no saco nada con hablar durante 10 semanas sobre doctrinas bíblicas si nosotros no creemos que la Biblia realmente es un libro inspirado por Dios o que es la palabra de Dios. Entonces la semana pasada hablábamos sobre eso. Y hoy día comenzamos con las diferentes doctrinas bíblicas. Y vamos a comenzar con la doctrina de Dios, con la doctrina de Dios, o con Dios, vamos a hablar sobre Dios. Y la primera pregunta que yo creo que nosotros tenemos que hacernos es, ¿a qué Dios nos referimos? Cuando hablamos sobre Dios, ¿a qué Dios nos referimos? ¿A qué Dios venimos a adorar hoy día? ¿A qué Dios del cual estamos conversando hoy día? ¿Cuál es el Dios en el cual nosotros creemos? Si alguien te pregunta, ya, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios en el que tú crees? ¿Qué es lo que vas a contestar? Bueno, Dios es como una fuerza, es como algo que me llena, ¿cierto? Dios es como que controla todas las cosas, ¿cierto? Como que está dentro mío, como que están todos. Entonces de repente uno trata de explicar quién es Dios y uno como que se confunde porque de repente uno no sabe ni siquiera explicar lo que uno mismo cree. Pero es muy importante saber ¿cuál es el Dios que nosotros adoramos? ¿Cuál es el Dios que nosotros adoramos? Y de eso vamos a hablar un poco hoy día. Se lo explico de la siguiente forma. Con la Dani nosotros
por opción no tenemos cable, no vemos televisión a no ser que queramos ver algo, entonces de repente tenemos series que compramos o series que nos regalan, y unos amigos nos regalaron una serie de televisión que se llama Fringe. No sé si alguno lo ha visto, Fringe, ¿ya? Una serie de televisión. Bueno, no les voy a explicar de qué se trata completamente, pero en el fondo hay dos mundos paralelos. Entonces está este mundo y hay otro mundo que funciona en forma paralela dentro de esta serie. En otras palabras, yo tengo mi vida, ¿cierto? Todo el contexto en el cual yo estoy viviendo, pero en forma paralela hay otro mundo que está funcionando en conjunto con este. Entonces, existe una versión de mí en el otro universo, y existe una versión de todos ustedes, esto no está en la Biblia por si acaso, estoy dando un ejemplo, para que quede bien claro, para que no vayan a sacarlo fuera de contexto. Hay otra versión de todos nosotros en otro mundo, ¿cierto?, sobre la base de una decisión diferente que hayamos tomado, ¿ya? Entonces, la serie habla en un momento del personaje principal que tiene una polola que le gusta, ¿cierto?, y en algún momento estos dos universos se cambiaron. En el fondo ella se fue para allá y la niña del otro universo se vino para acá. Entonces él estaba conversando, estaba saliendo con esta niña, pero realmente él no sabía que con la persona que estaba saliendo no era realmente su polola, sino que era una polola que se parecía a ella, pero que realmente era del otro universo. ¿Por qué les hablo de todas estas cosas? Bueno, para darles un ejemplo. El ejemplo es que muchas veces nosotros podemos creer que estamos adorando al Dios que nosotros creemos, pero no es realmente el Dios que está en la Biblia, ¿ok? Por eso que es tan importante que entendamos a cuál Dios nos referimos. Pero otros pueden decir, bueno, lo importante, ¿cierto? Algunos pueden decir, lo importante es que crean en Dios, lo importante es creer en Dios, lo importante es creer en Dios. Eso es lo más importante, es decir, si tú crees en Dios, está bien. No, no está bien. Es importante saber a cuál Dios nos referimos, a cuál Dios. Si tú le preguntas a un musulmán si cree en Dios, te va a decir que sí, pero cree en el Dios Alá. Si tú le preguntas a un hindú si cree en Dios, te va a decir sí, yo creo en Dios, pero cree en miles de dioses. Si tú le preguntas a un Nueva Era si cree en Dios, te va a decir sí, creo en Dios, pero cree en sí mismo, porque Él es Dios, ¿cierto? Entonces es importantísimo que sepamos a qué Dios nos referimos. No es suficiente decir yo creo en Dios. Algunos dicen, lo importante es ir en algún camino, porque todos los caminos al final te llevan a Dios. Todos los caminos, no importa el camino que tú vayas, pero lo importante es que tomes un camino, ¿cierto? El camino de la bondad, ¿cierto? O alguna religión, alguna creencia, porque al final todos esos caminos te van a llevar a Dios. Eso no es cierto. Muchos de nosotros ya lo sabemos, pero es importante recordarlo. Es como si yo quiero ir a Santiago, ¿cierto? Voy al terminal de buses y estoy en la línea, ¿cierto?, para tomar un bus a Valdivia, pero yo voy a Santiago y alguien se me acerca, bueno, ¿por qué estás en la fila para ir a Valdivia si tú vas a Santiago? No, es que yo sé que todos los buses me van a llevar a Santiago. No tiene sentido. Lo mismo nos pasa a muchos de nosotros, quizás o gente que nosotros conocemos. Decimos, bueno, no importa el camino que yo tome, al final me va a llevar a Dios, cuando sabemos que Juan 14:6, ¿qué es lo que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Un camino al Dios de la Biblia, al Dios del cual estamos hablando hoy día, se le accede a través de un solo camino. Y esa es la gran diferencia entre el Dios de la Biblia y cualquier otro Dios. La gran diferencia entre el Dios de la Biblia y cualquier otro Dios, ¿cierto? Primero, obviamente, que el Dios de la Biblia es el único Dios real, pero al Dios de la Biblia se le accede por un solo camino. Ahora, otros pueden decir, bueno, lo importante es creer en un Dios, o lo importante es creer en Dios o en algo, pero creerlo sinceramente. Mira, de repente dicen, no, es que son de otras religiones, pero ¿saben qué? Lo bueno es que creen sinceramente. Entonces esa sinceridad es importante, porque si tú crees sinceramente, ¿cierto?, vas a poder acercarte a Dios. Pero la sinceridad, con mucho respeto, la sinceridad no altera la realidad. ¿A qué me refiero? Yo puedo creer sinceramente que si yo me tiro de un 10º piso, sinceramente, yo puedo creer con toda mi fuerza que si yo me tiro de un 10º piso hasta el suelo, no me va a pasar nada. Pero nos vamos a dar cuenta de que si nos tiramos de un 10º piso, caemos, quedamos aplastados, la realidad se va a hacer presente, no importa lo sincero que yo fui al creerlo. Entonces puede pasar alguien por al lado y decir, bueno, este compadre está completamente despedazado en el suelo, y uno dice, pero ¿por qué está así si creyó tan sinceramente? No tiene ningún sentido. Lo mismo nos pasa
a muchas personas cuando nosotros decimos, si crees sinceramente, entonces vas a poder acercarte a Dios. Yo puedo creer sinceramente en Alá. Eso no va a significar que Dios Alá es real. Yo puedo creer sinceramente, ¿cierto?, en los miles de dioses de los hindúes. No significa que esos dioses existen. Yo puedo, si soy nueva era, creer sinceramente que dentro de mí está toda la fuerza para hacer todo lo que yo quiero hacer. No significa que eso sea cierto. La sinceridad no altera la realidad. Y el único Dios real es el Dios de la Biblia. El único Dios real es el Dios de la Biblia. Ahora, el Dios de la Biblia, el Dios el cual nosotros alabamos, tiene un cierto parecido a otros dioses. Obviamente, la gran diferencia es que Él es el único Dios real, pero de lo que se cree de los otros dioses, hay ciertas cosas en las cuales se parecen. Como por ejemplo, el poder. Hay otras religiones que tienen sus dioses que tienen cierto poder. La creatividad o el poder de crear, ¿cierto? Otros dioses también se cree que tienen ese poder de crear, ¿cierto? Hay diferentes cosas en cuanto al poder también que otras religiones también, los dioses de ellos dicen, claro, ellos también tienen poder. Entonces, nuestro Dios se parece, entre comillas, a lo que se cree de los otros dioses en algunas cosas. Pero hay una cosa que es la gran diferencia entre nuestro Dios y todos los otros dioses, que es el hecho de que a Dios se le accede a través de un solo camino y ese camino es Cristo. Juan 14:6, eso es lo que dice. Y lo interesante de este camino para llegar a Dios es que no requiere ningún esfuerzo. Es gratis, es gratis. Pero nos cuesta creer eso. A muchos hasta el día de hoy nos cuesta creer eso. Lo que dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es una verdad tan profunda, pero que cuesta creerlo. Cuesta creer que acceder a Dios es gratis, porque lo gratis nos da desconfianza. Lo gratis nos da desconfianza. Hace años atrás me llamaron por teléfono a mi celular, me dijeron que me había ganado un Land Rover. Y yo en un momento dije, ¡oh! Y dije, esta cuestión es mentira. Ya escuché un rato y después corté. ¿Cierto? Inmediatamente cuando nos ofrecen algo gratis, nos pasa que nos produce desconfianza. Y lo mismo pasa con el mensaje del Evangelio. Es como demasiado increíble para creerlo, ¿no es cierto? Porque estamos nosotros acostumbrados a ganarnos las cosas, estamos acostumbrados a ganarnos la vida, estamos acostumbrados a que lo que nosotros recibimos es producto de nuestro esfuerzo. Sin embargo, esa es la gran diferencia entre Dios, nuestro Dios y cualquier otra invención del mundo. Es el hecho de que Dios nos da este regalo que es gratis. La gran diferencia, se los explico de esta forma, entre nuestro Dios y el Dios de las otras religiones es que cualquier otra religión o cualquier otro Dios que se alabe en otras religiones, la palabra que describe su creencia, ¿ya? Si pudiéramos describir la creencia de todas las otras religiones, a diferencia de la nuestra, si la pudiéramos describir con una palabra, sería la palabra hacer. Hacer. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier otra religión, tú tienes que hacer cosas para poder acercarte a Dios. Tienes que hacer cosas para que Dios te mire. Tienes que hacer cosas para ganarte la salvación. ¿Ya? Tienes que hacer cosas, pero el problema es que nunca te dicen cuánto es suficiente. Entonces pueden ejercer poder sobre ti. Es como el vendedor. ¿Ya? El jefe del vendedor, ¿cierto? Vende zapatos, vende autos, no sé lo que vende, pero el jefe del vendedor le dice, tienes que vender mucho este mes, porque si no vendes mucho este mes, a fin de mes te voy a despedir. Entonces el vendedor se desespera, pero al mismo tiempo está confundido, entonces empieza a vender, pero nunca sabe cuánto es suficiente y siempre está con el miedo de que a fin de mes, ¿cierto?, lo van a echar porque nunca le dijeron cuánto era suficiente, simplemente le dijeron vende harto. Eso pasa con todas las otras religiones. Hacer, ¿cierto? Pueden ejercer poder sobre ti, pero nunca sabes cuánto es suficiente. Y la diferencia con nosotros y con el Dios de la Biblia es que la gran palabra que lo describe a Él, ¿cierto? O lo que nosotros debemos hacer en relación, a diferencia de las otras religiones, que era la palabra hacer, nosotros, la palabra que nos describe, ¿cierto? Para las otras religiones es hacer y para nosotros es hecho. Está todo hecho, está todo listo, no hay nada más que agregar, no hay ningún esfuerzo, no hay ningún mérito propio. Es increíble. Y eso me lleva a la
a la característica más hermosa de Dios. Ese punto me lleva a la característica más hermosa de Dios, que se describe en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, un versículo archiconocido, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la palabra más importante de este versículo? La palabra más importante de este versículo. Amó. Yo diría que amó es una palabra importantísima, pero yo creo que la palabra más importante de este versículo, en mi opinión, es la palabra tanto. Tanto. Porque no es cualquier amor. Es un amor, pero ya que no hay palabras para describirlo. ¿Se acuerdan de la canción de los niños? Cuán grande es el amor de Dios, tan ancho que no puedo salir fuera de Él, tan alto que no, ¿cierto? Ir arriba de Él. Uno de repente escucha las canciones de los niños y uno como que los mira a huevo, por así decirlo. Pero hay una verdad tan profunda dentro de esta canción, porque el amor de Dios es inexplicable, es incomprensible, es demasiado grande. Nos deja pero sin palabras para poder describir el amor de Dios. Y el amor de Dios se hace aún más incomprensible. El amor de Dios se hace aún más incomprensible cuando comparamos el amor de Dios con el poder de Dios. El amor de Dios se hace más incomprensible cuando comparamos su amor con su poder. Es más incomprensible. Se lo explico de la siguiente forma. ¿Se acuerdan hace unas semanas atrás cuando hablábamos sobre la creación de Dios? Y hablábamos sobre los planetas, hablábamos sobre las estrellas, hablábamos sobre este telescopio que es el Hubble Telescope, que puede ver pero a una distancia increíble, y hablábamos sobre la estrella más grande que se había descubierto en todo el universo, que era la estrella Canis Majoris. ¿Se acuerdan que significaba perro grande? Y que dentro de este astro, si pudiéramos hacerlo, la Tierra cabría 7 billones de veces adentro, y que si comparábamos el tamaño de la Tierra con el tamaño de esta estrella, que sería como comparar una pelota de golf con el Everest. ¿Se acuerdan de eso? Y hablábamos de la grandeza de Dios, y todos quedábamos así impresionados, y hablábamos sobre el libro de Isaías, cuando a pesar de que todo esto es tan gigante, tan grande, que todo esto le cabe a Dios entre estos dos dedos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la grandeza de Dios? Y hablábamos, ¿cierto?, de lo increíble que Dios podía crear todas estas cosas y a pesar de eso amarnos a nosotros. Job 9:4 habla también sobre la grandeza de Dios, sobre lo increíble que es el poder de Dios. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es increíble. Todo fluye de Él. Las palabras que salen de mi boca son el resultado de la gracia que Dios me da de poder hablar, el hecho de que nos hayamos levantado en la mañana, de que podamos respirar, de que tengamos oxígeno, de que podamos relacionarnos, de que podamos comer. Todas las cosas que nosotros tenemos, absolutamente todo viene de Dios, del poder de Dios. Cuando nosotros miramos al cielo, vemos el azul del cielo, o vemos las olas, ¿cierto? O vemos las personas, vemos lo increíble de todo lo que es el organismo de la persona, todas las cosas. Dios es increíble, es indescriptible y a veces se nos olvida. Dios tiene tanto poder, tanto poder. Dios es un Dios tan poderoso, es el creador de todas las cosas. Entonces hablábamos de eso, ¿cierto? El poder de Dios en comparación con su amor se hace más increíble. Cuando comparamos el poder de Dios con el amor, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos una actitud que a veces es increíblemente, no la podemos comprender, porque Dios, siendo tan grande, teniendo todo el poder, nosotros, ¿qué actitud a veces tomamos? ¿O cuál debería ser nuestra actitud frente a un Dios que tiene todo el poder? Debería ser humillación, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene el control sobre tu vida y Él puede decidir si tú sigues viviendo o no sigues viviendo, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Humillación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como raza, nos rebelamos. Romanos 3 dice
Versículo 12, todos se han descarriado. Dice, todos, todos. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. En otras palabras, frente a un Dios todopoderoso, 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 que ni siquiera podemos describirlo con palabras, nosotros seguimos haciendo lo nuestro, muchas veces. Y surge una pregunta que para mí es lógica, ¿cierto? ¿Por qué Dios no nos destruye? Es muy tonto lo que estoy diciendo, dicen por ahí. ¿Por qué Dios no nos destruye? Estaba cortando madera el otro día para poner en la chimenea y estaba sacando los últimos palos y de repente se subió un bicho que era como un tipo grillo, ¿cierto? Se me subió por la mano, yo lo boté y le hice así, ¿cierto? Ni la pensé, me molestaba el bicho, ¿cierto? Y me daba un poco miedo. Entonces lo destruí. Y una pregunta que se me hace así, una pregunta como lógica, es ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos destruye? No es que no tenga el poder de hacerlo, pero ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no lo hace? Y esta es la característica de Dios, que es la característica más hermosa de Dios, del Dios que nosotros alabamos. La característica más hermosa de Dios es que el amor de Dios se muestra a través de este concepto que es la gracia. La gracia. Pudiendo hacer esto, ¿cierto? Así, pudiendo hacerlo con nosotros, no lo hace. No lo hace. Esa es la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Explicarlo de una forma súper sencilla. Me fui a estacionar un día a un estacionamiento, entré y cobraban no me acuerdo cuánto por cada 30 minutos, pero había un periodo de gracia. Un periodo de gracia que eran 10 minutos, que significaba que si tú entrabas y salías antes que se cumplieran los 10 minutos, no tenías que pagar nada. Gracias, ¿cierto? No es que yo hice algo para merecerlo, sino que dentro de ese periodo de tiempo de 10 minutos, si yo me iba antes, no tenía que pagar nada. La gracia es eso. La gracia de Dios es cuando nosotros podemos acceder a algo gratuito. Pero lo increíble de Dios es que no solamente no nos destruye, sino que nos da un regalo. Nos da un regalo. No solamente nos priva o nos salva de la muerte, sino que por sobre eso nos da un regalo. Y no nos da cualquier regalo, nos da el regalo de la salvación. Y eso sí que no nos cuadra. Eso sí que no nos cuadra. No nos cuadra. Porque nuestra naturaleza es diferente a la de Dios. Eso no nos cuadra. Porque cuando a nosotros se nos hace una injusticia, nosotros hacemos justicia. Me acuerdo cuando la Dani estaba embarazada con el Justin hace años atrás, nuestro primer hijo, hubo un problema, íbamos manejando, ¿cierto? Había tenido ya problemas la Dani con el embarazo, iba bajando por una calle y me acuerdo que una persona se pasó una señalización de sea al paso, se la pasó y quedamos así, frente a frente. Y yo me abrí la puerta, me bajé del auto porque tenía una rabia incontrolable y iba a ir a donde la persona a imponerle las manos y a orar por él, para que Dios lo bendijera. Entonces, la Dani me detiene y yo digo, bueno, ya al final seguimos nomás, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué le doy ese ejemplo? Porque nuestra lógica es que cuando se nos hace una injusticia, nosotros hacemos justicia. Entonces, cuando Dios tiene esta gracia que nos ofrece, no nos cuadra porque su naturaleza es diferente. Él opera de otra forma que nosotros. Y algunos incluso porque no entendemos cómo Dios funciona, y no pretendo explicar a Dios en 15 minutos, como nosotros no entendemos cómo Dios funciona, a veces tenemos hasta la osadía de decir que Dios es injusto. Dios es injusto. ¿Saben lo que Dios debería hacer? Dios debería matar a los asesinos. Dios debería matar a los violadores. Dios debería destruir a los pedófilos, ¿cierto? O, por otro lado, Dios debería solucionar el hambre en el mundo. Dios debería terminar con todas las guerras. Dios debería solucionar las inundaciones, no debería permitir que ninguna catástrofe suceda. ¿Por qué es Dios tan injusto? Algunos de nosotros tenemos la osadía de decir eso. ¿Y saben lo que yo les diría? Lo que dice la Biblia, Romanos 9:20. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Lo repito, ¿quién eres tú
¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Versículo 21. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? En resumen, ¿quién eres tú para opinar? ¿Quién soy yo para opinar frente a un Dios que creó todo y que te dio incluso la capacidad de opinar? Algunos de nosotros, sin entender, decimos, queremos justicia, pensando en los otros. Justicia, pensando en los otros. Pero pensando en nosotros, a veces no entendemos porque decimos, queremos justicia, pensando en los otros, sin entender que Romanos 3:23 dice, y porque la paga del pecado es muerte. Lo que nosotros no queremos, lo que menos queremos es justicia. Lo que queremos es la gracia. Eso es lo que nosotros queremos, gracia. Porque la justicia, para nosotros, lo que nosotros merecemos, es la muerte, según la Biblia. Pero lo que recibimos es gracia. Y ese es el atributo más increíble de Dios. Mereciendo la muerte, recibimos gracia. Es increíble, es hermoso, es inexplicable, no tengo palabras para describirlo. Esa es la cualidad más increíble de Dios. Ahora, si esto fuera una película, aquí cambiaría la música, ¿ya? Dios nos da de su gracia. Dios nos da de su gracia. Pero de la misma forma en que en ese estacionamiento la gracia duraba 10 minutos, de la misma forma la gracia de Dios tiene un tiempo limitado. La gracia de Dios dura hasta que se cumple el tiempo. Dios es justo, nos da de su gracia, pero Dios es justo. Dios es justo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios nos da de su gracia, pero la justicia viene. Estábamos viendo el otro día, de hecho están viendo la película ahora, en el Ministerio de Niños, El Príncipe de Egipto. ¿Cuántos han visto la película El Príncipe de Egipto? ¿Todos? ¿Sí? Casi todos. Bueno. Esta película habla sobre la historia de Moisés cuando él vuelve a Egipto a liberar a Israel. Y estábamos viendo esta película con el Jay. Y llegó el tiempo de las plagas, ¿cierto? La plaga 1, la plaga 2, la plaga 3, la plaga 4, ¿cierto? Y llega un punto en que llega la plaga más terrible, que es la plaga de la muerte de los primogénitos de Dios. Dios produce esta muerte de los primogénitos. Y conversábamos con el Jay respecto a esto. Y muchas veces nosotros cuando leemos esa parte de la Biblia o leemos otras partes de la Biblia en que nos parece que lo que Dios hace no nos cuadra, lo mismo que nos sucede en el mundo cuando observamos las diferentes cosas que a nosotros no nos cuadran de por qué Dios opera como opera, ¿cierto? Muchas veces encontramos que lo que Dios está haciendo no tiene sentido, no se explica, ¿cierto? Dios es injusto, ¿cierto? Entonces observamos la historia de Moisés y llega a ese punto. Y uno dice, pero ¿cómo Dios puede permitir, no solo permitir, cómo Dios puede producir que los primogénitos mueran? Que los primogénitos de una familia mueran, que las guaguas de las familias puedan morir. ¿Cómo Dios puede producir algo así? Punto 1, ¿cómo te respondería? Lo mismo que respondería el apóstol Pablo. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? Y segundo, yo creo que es una perfecta ilustración de la gracia de Dios. ¿Por qué? Igual que a Faraón, igual que a Egipto, Dios te espera, te espera, te espera, te da una oportunidad, te prueba, te espera, te da otra oportunidad, te prueba, ¿cierto? Te espera, 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 igual que a Egipto los espera, pero llega un punto en que la gracia de Dios es reemplazada por la justicia de Dios. Y lo que es cierto para Egipto es cierto para nosotros. Dios te va a esperar, pero llega un momento en que ya no va a esperar más. Dios es paciente, pero es justo. Ahora, voy a hablar sobre un tema que no es muy popular hoy en día. De hecho, hay muchas técnicas para hacer que las iglesias crezcan. Si nosotros queremos que la iglesia se reduzca, hay que hablar sobre la ira de Dios. La ira de Dios no es un tema que tenga mucha publicidad hoy en día. Está en la Biblia, pero no es popular. Por eso que no se habla de la ira de Dios. Pero hay que hablar sobre esto, porque yo prefiero tener una iglesia vacía
a tener que cambiar el mensaje o suavizar el mensaje para llenarla. Prefiero que vayamos con la verdad. Romanos 1:18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Va a llegar un momento en que Dios va a venir a juzgar. Ahora, hablábamos sobre las diferentes creencias de los diferentes dioses. Lo mismo puede pasar dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes dicen, yo creo en un Dios de pura gracia. Yo creo en un Dios de pura gracia, de flores, de arcoíris, de felicidad, de bendición. Yo creo en un Dios, ese Dios. Ya, esa es la mitad de Dios. Está la gracia de Dios, pero la otra mitad es la justicia de Dios. Pero es una verdad que cuesta incorporarla porque no nos gusta. La justicia de Dios. De hecho, la justicia de Dios viene, va a venir la justicia de Dios. La pregunta no es si la justicia de Dios viene o no viene, la pregunta es si la justicia de Dios va a recaer directamente sobre ti o va a caer directamente sobre Cristo. Pero la justicia de Dios viene. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la justicia de Dios venga, Cristo murió por nosotros, pero cuando la justicia de Dios venga, va a recaer directamente sobre nosotros y vamos a pasar la eternidad en un lugar que está lejos de Dios, o va a recaer la justicia sobre Cristo, que ya murió por nosotros, para el cual ya no tenemos que hacer nada y podemos acceder a la vida eterna. La justicia de Dios va a venir, pero ¿sobre quién va a caer? Pero tenemos que creer y tenemos que confesarlo. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, la pregunta que quiero hacer, ¿crees? ¿Has hecho la confesión de fe? Si hay alguien aquí hoy día que le hace sentido lo que estoy hablando, lo que dice la palabra respecto a que Cristo vino a morir para que nosotros no tengamos que morir en el momento en que venga la justicia de Dios, que venga el día del juicio, yo quiero que en este momento podamos orar juntos. Voy a pedir que todos bajemos nuestros rostros, no tienen que repetir en voz alta, pueden repetir en sus mentes, pero vamos a hacer una oración juntos. Señor Jesús, en este momento yo te abro el corazón. Yo pido que tú entres a mi vida, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito un Salvador, reconozco que el día del juicio viene y quiero darte las gracias por haber muerto en mi lugar. Quiero recibirte en mi corazón, quiero entregarte mi vida y quiero de ahora en adelante vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén.